Estamos celebrando esta misa de la vigilia de la Asunción de la Santísima Virgen María. En esta fiesta se recuerda el Arca de la Alianza que tenía el pueblo de Israel. En el Arca de la Alianza, supongo yo que era como una especie de baúl donde habían colocado las 2 tablas de la ley y las 12 piedras que Josué mandó recoger del río Jordán cuando cruzaron el río Jordán. Y esto se conservaba en un lugar del templo que se llamaba el Santo de los Santos. En una batalla que los israelitas libraron, ellos habían llevado el Arca de la Alianza y ellos pensaron que por llevar el Arca de la Alianza ya habían ganado, pero sufrieron una derrota y el Arca de la Alianza fue robada. Se la llevaron como un botín los enemigos. Pero empezaron a experimentar como maldiciones. La llevaban a una casa, esa casa inmediatamente tenía como maldiciones, la llevaban a otra casa, también maldiciones. Entonces ellos dijeron, no, demasiada desgracia nos trae esta cosa. Se la vamos a devolver a los israelitas, y se la devolvieron. Pero después, cuando el pueblo de Israel empezó, o sea, hubo la división del reino del norte, del reino del sur. Después de Salomón se dio esta división. Entonces el reino del norte empezó a adorar a otros dioses. Dios permitió que los llevaran al destierro, el imperio asirio. Después vino el imperio babilónico y como no obedecían a Dios, Dios permitió que se llevaran también el reino del sur. Y cuando llevaron el reino del sur en el destierro, allí el Arca de la Alianza desapareció. Nunca más se supo de ella. Se vuelve a hablar del Arca de la Alianza en el Apocalipsis. Al final del capítulo 11 empieza, ustedes fíjense que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, era un tiempo de persecución. Había sucedido en ese libro que estaba un ángel, tenía en la mano un libro sellado con 7 sellos, un libro decimos nosotros, un rollo, porque antiguamente no existían los libros como esto, así, encuadernados, sino que eran pergaminos enrollados, y ese rollo estaba escrito de un lado y del otro, lo cual no es normal, porque cuando tú escribías en un pergamino, la letra quedaba marcada, y si escribías del otro lado ya no se entendía bien, porque se confundían las dos partes. Pero eso es un simbolismo en realidad, porque Dios, ¿qué va a decir ahí? Que en la historia del mundo y también nuestra propia historia personal, nos encontramos con muchas situaciones o eventos que diríamos son buenos, que nos gusta, que es como de victoria, como de ganar, y hay otros eventos de sufrimiento, de dolor, de tropiezo, que tal vez no quisiéramos que hubieran existido, y sin embargo Dios lo ha permitido. Entonces eso refleja la historia, ese rollo, está escrito de un lado y del otro. Entonces se pregunta quién va a abrir ese rollo, y alguien grita, lo abrirá el León de Judá. ¿Y saben quién apareció a abrirlo? Un cordero degollado. Los israelitas pensaban en grande, un león
que va a hacer rugidos y va a asustar a todo el mundo. En cambio aparece un cordero degollado, que incluso ya fue matado ese cordero, ya dio su vida. Él nos va a hacer entender la historia. Y entonces, inmediatamente empiezan unas 7 trompetas. Recordemos que en la antigüedad las trompetas anunciaban la llegada de un rey poderoso que venía con su ejército. Pues allí lo que va a suceder es la intervención de Dios en la historia. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque al final del capítulo 11 del Apocalipsis aparece de nuevo el Arca de la Alianza. ¿Y dónde aparece? Dice que está en el cielo. Está en el cielo. Después de esto, que se ve esa Arca de la Alianza en el cielo, va a decir, y se vio una gran señal, una mujer. Nosotros, la iglesia nos propone esta palabra en esta fiesta también, que nos habla de esta arca que había desaparecido y ahora aparece nuevamente en el cielo. Y esa arca es esta mujer que nos trae el Hijo de Dios, pero que después va a ser perseguida. Por eso simboliza no solo a la Virgen María, también simboliza a la iglesia, que es perseguida. Y también cuando esta mujer es llevada, es protegida, entonces el dragón que también aparece va a perseguir a los hijos de la mujer. Los hijos de la mujer, que va a decir, son los que guardan la palabra de Dios y la fe en Cristo Jesús. Estos son los hijos. Y es interesante porque justo en el Evangelio dice, Jesús le responde, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿verdad? Estos son los hijos de Dios, pero también los hijos de la iglesia. Y es interesante porque aquí Jesús no está haciendo un desprecio a la Virgen, al contrario, está mencionando que justo ella escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Por eso nosotros en esta fiesta observamos una cosa, que lo que hizo Dios con la Virgen María es lo que quiere realizar con nosotros. ¿Qué quiere realizar con cada uno de nosotros? Pues llevarnos al cielo, llevarnos a la vida eterna. Y se nos anuncia también la resurrección, no solo del alma, también del cuerpo. Cierto que la resurrección del cuerpo no sabemos cómo será, es un cuerpo glorioso. Entonces, así como la Virgen María fue asunta, fue elevada al cielo, así también esperamos nosotros un día el Señor nos va a elevar al cielo. Que no se trata aquí de algo físico, sino más bien de una realidad espiritual. Por eso el cielo para nosotros no es un lugar en dimensiones espaciotemporales. No existe el cielo en estas dimensiones. El cielo es más bien un estado, que podríamos decir como los estados del agua, ¿verdad? El agua puede ser líquido, gaseoso o sólido, pero siempre químicamente es lo mismo, H2O, solo cambia su presentación física. Así también nosotros siempre seremos humanos, pero Dios nos da esa gracia de ser sus hijos y vivir en el cielo, o sea, vivir unidos a Él. Eso significa ese estado, vivir unidos a Él y experimentar la vida eterna, que no es solo no morir, sino es el hecho de que ya los acontecimientos de sufrimiento, de dolor,
que incluso pasamos en esta vida ya no te van a aplastar más, ya no te van a destruir. Aunque vendrán sufrimientos de dolor. La misma Virgen María tuvo el sufrimiento del dolor cuando muere José. ¿Ustedes creen que María no sufrió cuando murió José? Claro que sí. Ella seguramente sufrió. Cuando muere su propio hijo, aunque ella tenía la esperanza cierta de que Jesús ya había anunciado que él iba a resucitar, pero igual ver morir a tu hijo no es fácil para ninguna madre. Y más de la manera que murió Jesús, que fue tan doloroso. Por eso nosotros también tenemos la esperanza que si esto que Dios le da a María, nos lo quiere dar a nosotros. Es el estar en el cielo para siempre con Dios.